Bien, en este vídeo os voy a hablar de otro factor que afecta a la exposición en la fotografía, como es la apertura de diafragma. Como dije, es algo bastante sencillo. Nuestro objetivo tiene un determinado rango de apertura, ¿vale? Que es cuánto es capaz de cerrarse o de abrirse para dejar pasar más o menos luz. Bien, según esto vamos a conseguir un efecto u otro. ¿En qué influye la apertura? Bueno, pues además de la luz influye en una serie de aspectos, que es en la profundidad de campo. La profundidad de campo, así a grandes rasgos, no es más que la cantidad de imagen nítida o más o menos enfocada que tenemos en nuestra imagen. Quiere decir, ahora posiblemente si yo me muevo hacia atrás o hacia adelante, veáis que me voy desenfocando, porque tengo muy poca profundidad de campo. Esto lo consigo con un diafragma con un número F bajo, un 2.8 como es el que tengo ahora. Que consigo recoger mucha luz, pero reduzco la parte nítida o enfocada de la imagen. Ahora mi mano la veréis desenfocada y según la acerco se irá enfocando. ¿Vale? Y por detrás igual. Vale. ¿Qué efecto podemos conseguir al jugar con esto? Vale, una vez que tenemos la exposición correcta, podemos manejarlo para conseguir desenfoques. ¿Qué quiere decir? Que en un retrato el sujeto esté enfocado, pero el fondo no. O en fotografía macro que tengamos esa flor o ese insecto bien enfocado, pero el resto no. Básicamente, a grandes rasgos, es esto. En paisaje, si cerramos el diafragma con un número F elevado, conseguimos tener mucha profundidad de campo y por lo tanto mucho rango de la foto enfocado. Así en un paisaje podemos tener tanto el primer término como el del fondo enfocado. Vale, entonces ya sabemos cómo afecta la apertura de diafragma a grandes rasgos en nuestra fotografía. Afecta en la cantidad de luz porque es más abierto o más pequeño ese agujero por donde pasa la luz y por la contra tenemos mayor o menor profundidad de campo dependiendo si está abierto o si está cerrado. De una forma muy simple y ahora vamos a la aplicación para tratar de entenderlo de una manera gráfica. Bien, en este capítulo os voy a hablar de la apertura. Bien, como ya hemos visto, la apertura nos configura una serie de resultados en nuestra foto. Hemos visto que interviene la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Bueno, pues cuánto de la imagen está enfocado o más o menos enfocado, más o menos nítido. Bien, en este caso tenemos aquí a esta chica, ¿vale? Y voy a cambiar la distancia focal para que tengamos un mayor primer plano, ¿vale? Vamos a poner un 50. Entonces lo que voy a cambiar va a ser la distancia y nos vamos a acercar a ella, ¿vale? Para que tengamos más o menos un plano medio corto. Vale, más o menos así. Vale, como vemos, este fondo por ahora nos sale desenfocado y vamos a la niña bastante nítida, ¿no? Bien, pues jugando con la apertura vamos a conseguir que el fondo esté más enfocado o menos enfocado. Vale, vamos a poner un día soleado para tener la máxima luz. Vale, por ejemplo, un día nublado. Bien, entonces la apertura a Fs pequeños, como 2.8, recordad que el agujero del objetivo es más grande y por lo tanto entra menos luz. Y esto lo que nos genera es que haya menor profundidad de campo, quiere decir una parte muy pequeña de la imagen enfocada. Bien, ¿qué vamos a conseguir con esto? Si yo enfoco a la niña, el fondo va a salir desenfocado, pero la niña va a salir nítida, como va a pasar en esta imagen. Bien, como ya hemos visto la velocidad de obturación, pues la vamos a ajustar para conseguir una exposición buena. Y ahora tomamos la foto. Como vemos, el fondo sale desenfocado, pero la niña sale nítida. Bien, ¿qué pasa si lo hiciéramos al revés? Quiere decir, si tuviéramos un F bastante cerrado, voy a poner un F16, la velocidad de obturación voy a bajarla un poco, ¿vale? Y el ISO, aunque no os lo comentaré, bueno, voy a subir la luz para no meter el ISO. Vale, aquí lo que tenemos es una imagen donde se va a ver más que antes enfocado. Vale, como vemos, antes solo salía la niña y el fondo salía desenfocado y ahora tenemos también que podemos apreciar los columpios. Evidentemente está mucho más enfocada la niña que los columpios. No podemos tener foco en toda la imagen, salvo que recurramos a una técnica que no voy a entrar ahora. Bien, como ya vemos, aquí conseguimos una imagen enfocada en pues, una parte mayor a si tuviésemos un F bajo, o sea, una apertura bastante más grande. Bien, los que queréis practicar esto, si no tenéis claro todavía la velocidad de obturación, podéis meter el modo prioridad de apertura. En vuestra cámara, si es Nikon os saldrá con una A y si es Canon os saldrá con una AV. Bien, aquí lo que haréis es que ajustaréis la apertura
y la velocidad de obturación se pondrá automáticamente para compensar. Como vemos, en todo el rango siempre se me queda una exposición bastante correcta. Entonces, si yo quiero obtener mucha profundidad de campo porque estoy haciendo un paisaje y quiero que todo me salga medianamente nítido, pues pondré un F muy cerrado y me hará la foto. Evidentemente la cámara no sabe si hay objetos en movimiento o no, con lo cual por eso los modos automáticos no son una buena opción. Aquí la niña me ha salido movida, no me valdría esta opción, tendría que hacerlo en manual y compensar de alguna manera. Pero pues sí que puede funcionar con un 2.8, porque va a hacer que la velocidad de obturación sea muy rápida y por lo tanto va a quedar todo congelado. Como vemos, a 2.8 y a 1600 de velocidad de obturación conseguimos que esto esté pues bastante estático, la niña perfectamente nítida y el fondo desenfocado. Es una imagen muy agradable, una imagen bastante correcta y muy buena. Y con esto podemos practicar. Evidentemente este es un simulador para los que no tengáis cámara todavía o para los que no os atreváis a utilizar la cámara, lo cual no es recomendable. Una vez probado esto, ya vemos cómo influye. En el capítulo anterior vimos la velocidad de obturación, en este caso hemos visto la apertura y nos quedaría el ISO, que ya hablaremos en siguientes capítulos. Vale. Evidentemente, ¿qué podemos hacer con la apertura? La apertura ya hemos visto que influye en la profundidad de campo, pero ¿cuándo vamos a utilizar esto o para qué nos conviene tener un objetivo muy luminoso? Muy luminoso quiere decir con un F muy bajo, un 1.8, 1.4, 2.8. Vale, nos sirve para si estamos en condiciones de poca luz, como por ejemplo un fotógrafo que está haciendo fotos a una boda en el interior de una iglesia, pueda hacerlo, ¿vale? Ponemos un interior brillante, por ejemplo, porque entra la luz por las iglesias y tal. Bueno, pues que pueda disparar a 2.8 con relativa facilidad de que la imagen no le va a salir muy oscura, ¿vale? Puede disparar, aquí lo vemos movida, pero normalmente nos iríamos a modo manual, ajustaríamos un par de parámetros, subiríamos un poco el ISO, que ahora no lo he mencionado, pero bueno, ya hablaremos de él, y evidentemente dispararíamos. Vale, ha quedado oscura. Bien. Como vemos había quedado oscura, no podemos compensar, pero básicamente lo que quiero mostraros es que a una apertura mayor podemos recoger más luz, por lo tanto en situaciones donde tenemos poca luz vamos a favorecer esto y por lo tanto vamos a tener una imagen pues menos oscura de lo que no tendríamos con un F mucho más alto. Y así más o menos he intentado explicar de una manera sencilla cómo influye este tipo de parámetros. Cuando hay poca luz necesitamos abrir mucho el diafragma, pero si lo abrimos sabemos que tenemos poca profundidad de campo. Entonces saldrá menos parte de la imagen nítida o enfocada. Por la contraria, si tenemos mucha luz, podemos cerrar mucho el diafragma, pero por la contra tendremos, o a favor, tendremos más parte de la imagen enfocada. Y jugando con esto y con lo que ya sabemos de antes de la velocidad de obturación, podemos obtener una imagen mucho más parecida a la idea que teníamos. Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias.